Venezuela es increíble, es lo más. Pero se quedó enredado. Sí, bueno, principalmente la gente venezolana. ¡Ah! Sí. Lo dice en Argentina que se enamoró hace cuánto de Venezuela. Y ya llevo 6 años acá. Buenas tardes, gente hermosa. Para los que no saben quiénes somos, somos Santiago y Valentina. Y hoy estamos explorando Puerto Cabello, una joya escondida en las costas venezolanas. Quédate junto a nosotros porque hoy te llevaremos entre su historia, su gente y hasta bucear en los restos de un barco hundido en Isla Larga. ¡Bienvenidos! Dicen que Puerto Cabello debe su nombre a la calma de sus aguas, donde los barcos se amarraban hasta con un cabello, pero su historia está lejos de ser tranquila. Fue puerto comercial, bastión militar, refugio de corsarios y testigo de la sangre derramada por la independencia. Por estas costas pasaron imperios, héroes y traiciones. Hoy, sus calles, castillos y playas guardan la memoria de un pueblo que resistió y sigue adelante. Puerto Cabello es más que un puerto, es un símbolo de memoria viva. Voy a intentar rápidamente echarles el cuento de cuál es la historia de Puerto Cabello y para que un poco entiendan cuál es la historia que hay detrás de esta ciudad, digamos, tan importante para Venezuela y por qué también es una de las ciudades, digámoslo así, en la que se considera que finalmente América fue libertado por fin de los españoles. Bueno, va más o menos así la historia. Resulta que Puerto Cabello era una ciudad antiguamente que se consideraba que era amurallada, digamos era como una especie de isla y a los alrededores estaba así protegida con una gran muralla y adentro vivían muchas personas que supuestamente tenían mucho dinero. Por aquí se ve igual bien representado, casas muy bonitas. En ese momento estaba, digámoslo así, comandado por los españoles, por su punto geográfico, porque era muy rico naturalmente en lo que es el puerto, estaba muy bien ubicado. Esto nos lleva hasta otro punto importante de la ciudad, ya que en lo alto del cerro El Vigía, vigilando toda la bahía de Puerto Cabello, se encuentra el Fortín Solano. Construido en 1766, fue una pieza clave para defender la ciudad de ataques navales. Desde aquí los soldados tenían vista directa al mar y al castillo San Felipe. Al parecer mucha gente siempre viene acá a ver el atardecer y todo. Están todos instalados. Uy, ver qué bella la vista. Lo único que puedo como ver y decir es que aquí la vista que tenían los españoles y todo en esa época era maravillosa. Bueno, quiero decirles que el Fortín estaba cerrado o está cerrado, pero todo el mundo se sube por otro lado y finalmente puede ingresar aquí a tener esta vista tan bonita. Nosotros no íbamos a ser la excepción. Lástima que se haya puesto tan de noche, tan rápido, pero sí tiene como mucha magia, tiene como, se siente la historia que hay aquí adentro. Aquí hay unas puertas de entrada, quizás quién sabe que se pueda conocer aquí adentro. Y aquí que tenemos un pozo. Realmente sí se puede
puede llamar un fortín, porque miren las medias paredes que tiene acá. Ahí mínimo deben haber unos 10 metros de altura. Así que imagínense en la época colonial, todos refugiados o resguardados aquí arriba, cómo era para entrar. Y en esas épocas debió haber sido imposible. Así que se nota la fortificación y la seguridad que había ahí adentro. Una locura. Y como ya dijimos, la vista a 360 grados es impresionante. A mí sí me gustó porque vi el fortín con un atardecer de día y también ver esta vista de noche. Exacto, hermoso. Así que espectacular, nos fuimos. Como decía el inicio de este video, Puerto Cabello es un símbolo de memoria viva, ya que puede decirse que la liberación definitiva de América del dominio español, al menos en el contexto histórico de Sudamérica, tuvo un cierre simbólico con la toma de Puerto Cabello en 1823. Que en la época de la independencia, después de la batalla de Carabobo, el único lugar que faltaba por ser tomado era aquí, digámoslo así, la ciudad amurallada Puerto Cabello. Entonces los patriotas, por allá en la época de 1823 más o menos, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a entrar. Y se supone que por medio de un esclavo que sirvió de información y todo, dijeron, listo, vamos a entrar. Y así fue como los patriotas lograron ingresar y tuvieron ahí, digamos, la pelea acá con los españoles, que finalmente ya vieron que la cosa estaba muy complicada, que dijeron, no, mejor dicho, ya tenemos esta batalla perdida. Su liberación cerró el ciclo de la independencia de Venezuela y fue parte de la ola final que consolidó la independencia americana. Por lejos esta es una de las calles más conocidas de Puerto Cabello. Esta se llama la calle Los Lanceros y muchos lo reconocen por ese puente que está ahí interconectado, que el otro día nos contaron la historia y nos dijeron que este puente está conectado porque ahí antiguamente había una fábrica en las dos casas. Entonces, para no pasar el producto de puerta a puerta, hicieron ese puente allá arriba para conectar todo y que fuera mucho más fluido el trabajo. Me gusta mucho caminar por las calles de Puerto Cabello porque tiene todavía mucha cultura en la calle de la época colonial. Todas las edificaciones, si uno mira, son realmente antiguas. Mire, por ejemplo, esta casa está un poco deteriorada, pero claro, aquí todo frente al mar, todo se deteriora un poco más rápido. Aún así la ciudad está en muy buenas condiciones, la han mantenido muy bien. Lo bueno que tampoco dejan poner música como tan fuerte, como que se nota que están cuidando mucho como el tema de pasar un buen momento en el medio ambiente. Exacto, que la gente venga para acá igual encuentra un poco de tranquilidad. Pero que la tranquilidad que hay en la semana no los engañe, porque Puerto Cabello el fin de semana se transforma por completo. Ahí, por lo que veo, en Puerto Cabello hay bastante vida nocturna. Son las 2 de la mañana, un día sábado, y la gente está activa, tomando, bañándose. Según lo que más o menos había visto y lo que me han comentado, aquí en Puerto Cabello, Playa Sonrisa es de las pocas playas que tiene vida nocturna y de las pocas que están autorizadas. Y también para bañarse porque es una de las playas mejores para el baño porque no hay olas, es todo muy tranquilo. Miren, allá ven allá otra gente. Buen día, esto es Playa Sonrisa a las 7:30 de la mañana y ya entrenamos un ratito y ahora venimos a probar el agüita acá, que por lo que vemos es súper transparente. Playa Sonrisa es muy conocida. Sí.
Tiene mucho turismo, viene mucha gente por la tranquilidad del agua. Es buena para los niños, muy buena. Buenísimo. Mucha gente le gusta por la tranquilidad de la ola. Y también es una de las playas más famosas de aquí de Puerto Cabello, ¿no? Correcto, sí. Esta playa, por lo que vemos, empieza a reactivar desde muy temprano, porque ya empieza así a llegar gente, por ahí todo, bueno, todavía hay espacio, pero en las mañanas esto aquí se empieza a llenar de una y en la tarde está pero lleno. Bueno, gente, acá les presentamos a Juan, que anda aquí activo con los kayaks desde temprano y bueno, vamos a ir a dar una vuelta. Importante aquí, ¿no? Para ir a... Pueden recorrer, hermano, pueden recorrer así, por allá por los yates, pueden ir hacia donde está el tubo amarillo, el barco hundido. Sí. Pueden ir hacia las piedras, pueden venir hacia acá, pueden lanzar su recorrido por ahí, se pueden tomar sus fotitos, sus videos. Buenísimo. Muy bueno, hermano. Listo, bueno, vamos a darle. Vamos a ir a... La Valentinita, esto le da muchos nervios, el tema del agua, el tema de kayak y cosas así. No, más todavía que hace venir con el dron y la cámara, entonces no me agrada para nada esta sensación. Es que va a ser un poquito más extremo. Pero bueno, vamos tranquilos. Vamos aquí y hay un cardumen de peces grandísimo comiendo ahí detrás de nosotros. Mira cómo saltan. ¿Y usted sabe algo de la historia del barco, de ese que está ahí o...? Dice que es un barco que estaba ahí parado, estaba bien bonito y al tiempo lo dejaron abandonado y se hundió. Lo golpeaban y eso hasta que se hundió el barco. Y ahí quedó ya... Parte de la mar. Bueno, gracias. Como la orden, No hay nada más que me guste que comer marisco. Y esta es la primera vez que voy a probar esto de muchos mariscos, camarones, pulpo, que prácticamente lo hemos visto en toda la costa de Venezuela y llegó el momento acá en Playa Sonrisa de degustar un rico, ¿cómo le dicen? Revientapapo, un poco. Revientapapo, bueno, él lo va a decir, pero bueno, vamos a probarlo. Medio como picantito. Pero la verdad que siento que vale la pena porque tiene mucho marisco. $5. $5. Ah, es picante. Ah. No soy bueno al picante yo. Está bueno, pero no me esperaba que fuera picante. No está tan picante. No está tan picante, pero bueno, yo soy antipicante. Buenos días. Les cuento que estamos aquí en el embarcadero de Gañango porque estamos saliendo a Isla Larga a conocerla finalmente, porque nos han recomendado un punto estratégico donde se pueden ver barcos hundidos y mejor dicho nos dicen que esto es una visita que no nos podemos perder, así que bueno, vamos a ir para allá en este momento. Frente a las costas de Puerto Cabello se encuentra Isla Larga, un paraíso de aguas cristalinas que no solo es un destino para turistas y buceadores, sino también un testigo silente de la historia marítima. Aquí, bajo la superficie descansan los restos de varios barcos hundidos, cada uno con su propia historia que contar. No puedo creer que llegó el momento esperado después de tanto tiempo de Santiago. Hace mucho tiempo quería venir a Puerto Cabello porque ya había visto que aquí estaban lo de los barcos, ya había visto muchos videos. Y como a ti te encanta nadar y... Claro, me encanta mucho todo lo que es el agua y así, entonces dije, esta experiencia no me la pierdo, pero ni loco. Y esperemos que a ustedes les encanten las escenas que les vamos a sacar ahora junto con Darío, que se lo vamos a presentar en un rato más.
mí me encantó porque queda al lado de la isla y donde uno puede hacer snorkel muy tranquilo, puede ir como disfrutando de todo este mundo acuático que de verdad es hermosísimo. Yo soy una persona que poco a poco he ido perdiendo el miedo, aparte que aquí hay una profundidad alta. Hay una profundidad alta, pero y aparte que está el barco y se ve como muy antiguo, ya no le queda como parte, no le quedan piezas, entonces da muchas sensaciones que muchas veces no son buenas, pero siento que aquí lo sentí, lo disfruté, me encantó hacer como todo tan tranquilo, aparte que con Darío, él te explica, él te enseña, todo es con calma. Bueno, mi nombre es Darío, argentino acá viviendo en Venezuela. Estamos con la empresita de acá de Mi Paraíso Puerto Cabello. Los esperamos, son bienvenidos. Los que quieran venir a disfrutar, tenemos para hacer pádel, kayak y snorkel aquí en los barcos. Que bueno, que ya van a ver las imágenes, algo muy bonito, otro mundo ahí abajo. ¿Y qué tal la vida en Puerto Cabello, Isla Larga? ¿Qué tal vivir acá? Mira, para mí es uno de los mejores lujos y placeres, mira, tremenda oficina que tenemos, o sea, disfrutarlo a mí, no, Venezuela es increíble, es lo más. Pero vos en qué dentro de Adán. Sí, bueno, principalmente la gente venezolana. Sí. Lo dice en Argentina que se enamoró hace cuánto de Venezuela. Y ya llevo 6 años acá. Listo, Bre, ¿cuál es la historia entonces aquí de los barcos? Bueno, mira, fíjate que más o menos la más repetida de todas las que averigüé cuenta de que son de la época de la Segunda Guerra Mundial, para esa fecha, más o menos 1939, 40, por ahí. Venezuela ya tenía convenio con Estados Unidos, ¿sí? Y cuando se desata la guerra, Estados Unidos le pide la captura de estos barcos, que habían como 6 aquí en el puerto de Puerto Cabello. Venezuela entregó 4 y estos 2, que es un alemán y uno italiano, Sesostres y Jacob, se autodestruyeron para no ser capturados. Eso pasó en el puerto. Bueno, por poner en riesgo la civilización de aquí, toda la tripulación quedó presa, tanto los alemanes como los italianos. Porque tengo entendido que ellos como lo que hicieron fue incendiarlo ahí mismo en el puerto, ¿no? Exacto, sí. A raíz de eso, bueno, toda esa gente quedó presa aquí, no sé por cuánto tiempo bien, pero luego de cumplir condena, como que la mayoría de esos alemanes se quedaron viviendo aquí en Venezuela. Que también cuentan que una gran parte se fue a lo que ya era la colonia Tovar, porque la colonia Tovar tiene 100 años más que esto, tiene como 180 años. Les vamos a presentar unas bellísimas personas, unos viajeros de Argentina, nuestros amigos que ya nos hemos... ¿Cuántas veces nos hemos visto? ¿3 veces? 3 veces. Brasil, no, hemos ido 2 veces. Sí, 2 veces Venezuela. Exacto, otros viajeros que se atraparon con Venezuela, se atraparon con Patanemo, con Puerto Cabello y aquí estamos recorriendo Isla Larga con una muy bonita compañía que, bueno, una vez más el viaje fluyó para que hoy estuviéramos con ustedes conociendo este hermoso paisaje y que la verdad lo hemos disfrutado muchísimo. Nosotros también y de la compañía. Somos Iván y Marcio, estamos viajando en una combi por América, viajeros por convicción es nuestro proyecto y nada, nosotros vamos vendiendo artesanía, nos cruzamos con los chicos, pegamos onda y hace un par de días que estamos ahí en contacto, nos encontramos y ahora disfrutando de Isla Larga. Así que lo tienen que seguir porque venden una artesanía demasiado hermosa. La isla en la parte trasera cuenta con una laguna, en la que hace poco fue abierta para el baño. Pero la verdad es que nosotros no recomendamos mucho esta experiencia. Es como arcilloso el piso, ¿cierto? Ya, pero mejor tirarse porque hay mucho... ¡Ay, está pegajoso aquí! Mira. Ah, sí. ¡Ay! ¡Ay! Sí, es como... ¡Ay! Es como raro, ¿no? Es pegajoso.
Mira, ponle la mano ahí. Mira, ven a ponla. Ay, sí, gelatinoso. Pero capaz que esos son bichitos, ¿o no? Ay, no sé, pero uff. O sea, por nuestro público. O sea, por la audiencia. Mucho más conservado aquí. Porque se siente todo más... ¿No viste que estuvo cerrado? Tiene un olorcete. Ivana lo hizo recién y se sacó la mascarilla de una. No era pozo negro. La cloaca. Bueno, ahora la mascarilla le va a ayudar. Ahora cosiendo se seca. No sé, yo me senté en eso y fue Destornillador y un martillo. No ve ahora cómo queda la piel, mira. 10 años menos. Parezco de 15. De 50, 15, un montón. Marci, ¿alguna vez le han dicho que se parece a Jesucristo o no? Muchísimas. Estoy esperando el protagónico, que alguien me pague para actuar de Jesucristo. Con coro y todo, mira. Oye, se hace este viaje mucho más bendecido. Abajo la combi así con una túnica blanca, tirando luces así con la mano. La sensación. Sí. La sensación, sí. Por lo que he visto acá en Isla Larga hay muchos basureros y como ven, como que ya la gente está rejuntando todo lo que es la basura y qué bonito que cada vez todo como ser humano lo estemos haciendo porque hoy día presenciamos la muerte, el fallecimiento de una tortuga que probablemente haya fallecido por comer basura. Oye, ¿qué especie es esta? Una careta. Carey. Una carey. ¿Y es normal que aparezcan así o no, es un caso especial? Es que los golpean los barcos, entonces se puede comer una bolsa plástica y donde viene la cerveza, sí. Usualmente todo para ellos es comida. Ellos no son como nosotros que conocemos. Entonces todo para ellos es comida. No, es para ellos ¿Qué pasa? comida. Que eso es lo que pasa. Andando tampoco. Por eso, mi gente, es súper importante estar recogiendo la basura porque miren, puede pasar esto. Claro, pero eso vivimos encima. Hay gente que te viene y te dice que sí, que van a salvar el planeta, no nosotros. Pero cada quien tiene que hacer su granito. Sí, todos tenemos que aportar en algo. Más lindo. Ay, qué triste, ¿cierto? Esto es un duro recordatorio, pero real. Cada bolsa, cada envoltorio, cada descuido puede costarle la vida a un ser que solo quiere existir en paz. Si amamos el mar, lo cuidamos. Por ellos, por nosotros, por todos. No dejemos rastros, más que nuestras propias huellas. Cuando yo llegué estaba muerta una tortuga. Posiblemente se haya comido un plástico gracias a la inconsciencia del ser humano. Y cónchale, o sea, es cuidar lo nuestro. Fíjate que hay mucha belleza y el que no es venezolano, creo que tiene más sentido de pertenencia que nosotros. Y bueno, disculpa, pero lo tenía que decir. No, es que se trata de tocar todo eso también porque hoy en día es muy fácil uno ir a un sitio y hacer un video de ¡ay, qué impecable! Y todo, pero si por medio de también esto podemos dar conciencia de que el que llegue diga, bueno, yo también tengo que llegar a cuidar, porque si me tomo acá una lata de cerveza, ¿por qué la voy a dejar ahí si el basurero está a un lado? En toda la playa hay... No la tiren para el mangle, que cuesta Además, más sacarla, por favor. Todos los lunes, sí, sacar toda la basura acumulada del fin de semana como tal. Sí. Bueno, y la invitación es a tener sentido de pertenencia, de llevarse su basura, de tener conciencia, porque fíjate que la naturaleza es la fauna la que daña. A los que nos recomendaron tanto venir a Isla Larga, se lo agradecemos. Y ahora nosotros también lo recomendamos fielmente porque van a pasar un día pero increíble. Aparte que es súper económico porque sale $10 ida y vuelta desde Cañango y las lanchas te vienen a dejar y te preguntan como a qué hora quieren que los vaya a buscar y todo. Entonces uno puede estar todo el día acá disfrutando de esta hermosa playa y de esa hermosa vista. Le damos la despedida a Isla Larga, verdad nos dio momentos muy buenos, muy especiales y bueno, vamos a darle.
Nos vamos aquí de los últimos. ¿Todo bien? Mucho tiempo conduciendo la lancha. Excelente. Bueno, oiga, por aquí estamos ya relajadillos. Oiga, ¿por qué no nos cuentan un poco qué tal? ¿Qué les parece la isla? Queremos mostrar. Miren, el bus. Hay que tener cuidado con los barcos, mucho coral que puede cortar, pero... Demasiado. Pero la verdad que de vista de lo que se ve bajo el agua es... impresionante, ¿no? Increíble. Que es uno de los mejores lugares de Venezuela, ¿no? Los lugares más lindos de Venezuela, entonces me enamoro de la isla Larga y nada, que compiten muchas de las playas y callos de acá de Venezuela. Y el agua es espectacular, súper transparente, calentita, es una piscina. Y también tuvimos la oportunidad de conocer ahí esa laguna. Hermosísimo. Sí, pero lo increíble que estaba a minutos de Puerto Cabello. Cierto. Muy cerca realmente. Tienen un paraíso a la mano. Es un brasileño que está viajando hace un año y medio desde Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y bueno, está aquí en Venezuela hace cuánto tiempo? Un mes y poquito. Hace un mes y acá está en Puerto Cabello donde nosotros lo conocimos, que está vendiendo unas sandalias, gorros y qué mejor caipirinha por cachaza desde Brasil. Fiqué muy ruin. No, ¿para qué recordar ese momento? Mejor no. Pero no, acá, ¿qué te pareció Puerto Cabello? Muy lindo, muy bello, mucha historia, mucha naturaleza, como Venezuela en general, ¿no? Y estoy ahí un mes, un poco en Venezuela y encantado por la paisaje, la gente. Voy a me quedar por un par de meses ahí. Es que Venezuela te va a atrapar. Vamos a ir rumbo a México, rumbo a Tijuana. A Tijuana, muy bien. En algún momento cruzaremos a Panamá, estamos todas. Sí, después de recorrer todo Venezuela. Bueno, así que bueno, un abrazo grande y qué bueno que nos hayamos conocido acá en Puerto Cabello. Sí, y si vienen para acá a Puerto Cabello o lo ven por toda parte de Venezuela, no duden de probar una rica caipirinha. Tomarse una caipirinha, que están bien buenas. Eso. Me vine, como él dice, por cambios, porque me gustó, me enamoró el puerto, quedé acá, me gustan los paisajes de todos los atardeceres, las playas, Isla Larga es mi favorita. Por mí puedo ir todas las tardes al malecón a verle el atardecer, todo. La gente de acá es muy cálida, los recibimientos en las personas. Lo que más me gusta es que acá hay muchos turistas siempre de todas partes, de Venezuela y de otros países. Mi parte favorita es conocer gente, hablar con las personas y eso me enamora del puerto. Acá, mira, nosotros los venezolanos de verdad tratamos y recibimos a todo el mundo, a las personas que nos visitan de todo el planeta, a Venezuela, a esta perla hermosa que tenemos acá. Y acá en Puerto Cabello lo recibimos con los brazos abiertos a todo el mundo. Desde aquí de Cacao Flower Chocolate, aquí en Venezuela, en Puerto Cabello, le decimos al mundo, bueno, aquí los esperamos con los brazos abiertos, con toda la solidaridad del mundo y bueno, aquí estamos para recibir al planeta. Si pasan por Puerto Cabello sería muy bueno que conocieran la chocolatería de nuestros amigos de Cacao Flower, porque la verdad que la experiencia de sabores en los chocolates es fascinante. Algo que se nota mucho en Puerto Cabello es que durante los últimos años han trabajado para colocar bonita la ciudad. La seguridad, la limpieza, espacios recuperados, todo habla del esfuerzo que hay detrás. Y esto también ha traído muchos beneficios para pequeños emprendimientos. Lo que pasa es que antes aquí todas las playas estaban vacías, ¿sabes? Sí. Se prestaban para muchas cosas, pero no le invertían, ¿sabes? Pero ahorita todo está demasiado bien aquí, las playas, cualquier playa que usted vaya, eso está melo. ¿Está bello? Ya le ponen cariño, amor. Sí, ya le ponen cariño, claro. ¿Entiendes?
Pero antes, estamos hablando de hace años catales, que todo era aquí, había peligro, pues, ¿sabes? Ahorita sí ya relajado. Todo tranquilo. Puedes andar tranquilo en tu moto, tu broma. Antes, en las noches, por cualquier calle aquí, robaban, broma. Ahorita todo tranquilo aquí. Sí, de hecho yo he caminado por acá, me he venido del malecón tipo 2 o 3 de la mañana no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada, sí. No pasa nada. Sí. Igual ya les digo que sí es muy bonito y súper interesante caminar aquí, digamos, entre lo antiguo, porque miren todas las maquetas que hay, más o menos para representar la evolución que ha tenido en Puerto Cabello, pero aparte nos encontramos por aquí el desarrollo que está teniendo actualmente Puerto Cabello. Entonces están teniendo en cuenta el estadio y por aquí también una zona que se llama la playa Waikiki. Bueno, ¿por qué no irnos a dar una vuelta? Y la verdad que sí estamos encontrando que le han puesto mucho amor y mucho cariño a Puerto Cabello y sobre todo en esta zona. Por lo que vimos y todo, estas instalaciones son muy nuevas. Inclusive ya en el fondo tenemos como unas habitaciones tipo cabina que todavía no están habilitadas, pero se nota que es un proyectazo súper bonito porque son transparentes con vista al mar. Ingreso por persona sale $10. Miren este dato tan importante. El agua de la piscina es la misma agua del mar. Entonces, qué lindo. Muy bonito haber pasado por esta parte de Puerto Cabello. Después de varios días estando acá, disfrutando de su historia, de su playa, de su gente, de su cultura, nos vamos muy felices y también muy agradecidos de Johnny que nos facilitó este espacio. Hermosísimas las habitaciones. Qué hermosas. Me encanta que tenga esas oreolitas ahí como de barcos. Ay, como de barquito, como que todavía estuviéramos en Isla Larga. Sí. Le tenemos el mejor dato de hospedaje acá en Puerto Cabello frente a la playa Sonrisa y como le habíamos dicho, entre todos los comercios que hay, panadería, restaurante, supermercado, de todo. Un placer haber pasado por aquí y haber estado también aquí en este lugar que se nota que le ha puesto bastante cariño y bastante amor. Sí, bueno, yo te agradezco a ti porque de verdad, allá la amiga que está detrás de cámara, pero son personas que me gusta que visitan la ciudad porque realzan, y no solamente realzan, sino que transmiten lo que ustedes están sintiendo en ese momento y hacen que las personas que no han vivido ese momento como la fiesta de San Juan quieran vivir esa experiencia. Y de verdad que eso, como porteño, agradecido al 100%. Buenísima. Bueno, hombre, muchísimas gracias. Y un placer haber pasado por aquí. No, aquí estamos la orden. Cuando ustedes quieran quitar la puerta, que usted más te va a llevar un juego de la llave. Eso. Nos lo vamos a llevar ahí en la moto. No vas a tener la llave de la ciudad, pero si la llave de la puerta. Así que con muchas emociones nos despedimos de Puerto Cabello. Sí. Lo dimos todo y más. Así que bueno, a continuar la ruta. Sí, a Valencia. Nos fuimos. Puerto Cabello no es solo historia, ni solo mar. Es un lugar que te envuelve, te conecta y te deja con ganas de quedarte un poco más. Entre edificaciones antiguas y atardeceres infinitos nos llevamos recuerdos que no caben en una cámara. Gracias Puerto Cabello por tu energía, tu gente y por cada rincón que cuenta su propia historia. Hasta la próxima. Adiós Puerto Cabello. Pero ya ven, lo pasamos increíble. Fue muy difícil que nos soltara Puerto Cabello y Patanemo, pero bueno. Así es Venezuela, es muy atrapante. Y nosotros bien fáciles que somos. Pero eso es la magia del viaje, sentir y disfrutar los lugares por donde uno va pasando.
Y por otro lado, también les comentamos que en este momento empiezan temas logísticos. Nos vamos hacia Valencia, tenemos que hacer un cambio de neumáticos a la caballotita, hacerle algunos cariños por ahí, entonces nos estamos dirigiendo para allá a hacer todas estas cosas. O al menos ese era el plan, porque una cosa es lo que uno piensa, pero otra muy distinta es lo que pasa en el camino. Acaba de pasar algo muy malo. Nos vemos el próximo domingo.